de la iglesia de allá de Santo Domingo Este, ¿verdad? Así es. Y gracias nuevamente, Abel, nuevamente por la invitación. Gracias por tenernos aquí, a mí, ¿verdad? Y poder compartir con ustedes. Y hoy quisiera yo seguir con el mismo hilo de pensamiento de la semana pasada que hablamos del cerco de Dios, ¿está bien? Quiero hablar específicamente de ese momento, de ese tiempo cuando Dios abre el cerco. Quizás algunos en este momento o en el pasado o en el futuro, ¿verdad? Vamos a tener que pasar por estos tiempos donde Dios es el que manda la prueba. Es verdad, Dios nos ha acercado, Dios nos protege, pero hay momentos en que Él, por un propósito mayor, abre el cerco. Y como ven ahí la imagen, entonces el mensaje es, ¿qué hacer cuando Dios, qué? Abre el cerco. ¿Qué podemos hacer? Y este va a ser un mensaje, yo espero, muy sencillo, y en parte es un testimonio que yo y mi esposa queremos compartir. Más bien lo voy a hacer yo a nombre de ella, pero es algo que como familia vivimos porque, bueno, ya hemos tenido el privilegio, si podemos decirlo así, también la gran oportunidad de que Dios nos prueba en algún momento de nuestras vidas. Y en esta ocasión quisiera compartirles un poco de eso y luego hablarles un poco de qué hacer cuando el cerco se abre. ¿Qué podemos nosotros hacer? ¿Cómo debemos reaccionar para poder pasar nuestras pruebas bien? La semana pasada hablábamos de Job, que él también tuvo un momento en su vida en que Dios abrió el cerco y pues fue probado, y hay varias cosas que Job hizo, aunque no me voy a basar en el libro de Job, pero que de alguna manera ahí está el ejemplo. Entonces, quisiera empezar por decirles que acá en donde vivimos, tenemos ya casi 13 años acá en esta parte de Acapulco, eh, una región que se llama Colosio, por eso es que la iglesia se llama así, Luis Donaldo Colosio. Y en el año 2013, fue el mes de septiembre, México, pero sobre todo la zona donde nosotros vivimos, aquí en Guerrero, muchas zonas del país, experimentaron las tormentas Ingrid y Manuel. Quizás ustedes vieron las noticias, quizás ustedes se enteraron en ese tiempo, pero ahora quiero hablarles de primera mano, porque precisamente la parte de Acapulco que se inundó, la parte que llevó las consecuencias más desastrosas, fue precisamente donde se encuentra nuestra iglesia. Y bueno, como les dije, su servidor y mi esposa y mis hijos tuvimos que pasar por este tiempo de prueba que Dios probó nuestra familia, probó nuestra iglesia y probó también a nuestra comunidad. Así que quisiera yo empezar por contarles un poquito de lo que vivimos en ese tiempo. Antes de ir a este punto, ahí están las imágenes, ¿verdad?, de lo que pasó en esa ocasión. Una inundación completa. El día domingo, una noche anterior, ya había estado lloviendo muchísimo, pero pues nunca habíamos pensado que pasaría lo que ustedes están viendo ahí en las imágenes. El día domingo íbamos a celebrar las fiestas patrias, mes de septiembre. Ya teníamos todo listo en la iglesia para nuestro día especial. Y alguien me llamó de madrugada, antes de amanecer el día domingo, y me dijo: pastor, vamos a tener el día especial. Y yo le dije: sí, ¿por qué no? Y esa persona me dijo: es que en mi casa ya se está metiendo el agua. En ese momento yo reaccioné, brinqué de la cama, porque como si algo me hubiera picado, y entonces cuando pisé con mis pies ahí el piso estaba lleno de agua. O sea, el agua ya se estaba metiendo a la casa de su servidor, ustedes. Entonces rápido yo le dije a mi esposa: levántate,
todo estaba muy oscuro, se escuchaba la lluvia fuerte allá afuera. Vestimos a los niños. En ese tiempo mis hijos, pues, estoy hablándote de hace 6 años, han tenido unos 9, 10 años cada uno de ellos. Y rápido, con lo que pudimos, nos vestimos, agarramos algunas cosas, el agua ya estaba entrando, como les digo. Logré hacer 3 llamadas y ¡pah! Se fue la luz. Ya nos quedamos sin luz, todas oscuras. Ahí sí le dije a Rosy, vámonos, ya no nos podemos quedar más porque nosotros vivíamos en ese tiempo en una casa de una sola planta, es decir, no había un segundo piso. Así que no había manera de subirse más que a la azotea, ¿verdad? Pero pues no era lo que yo hubiera querido. Y a las 6:30 de la mañana salimos oscuras. La gente empezó a salir, la gente de la calle donde vivíamos empezó a salir a las puertas y nos gritaban, no se vayan, es peligroso, pero algo me decía, vete a la iglesia. La iglesia estaba en ese tiempo en un lugar que al final del día no se inundó, aunque yo no lo sabía en ese momento. Pero como que algo me decía, allá tienes que ir. Es tierra alta. Nunca habíamos visto una cosa así, el agua lloviendo muy fuerte. Vivíamos en un fraccionamiento como los que ven ahí, en la parte de arriba. Y cuando llegamos a la entrada, ya los carros estaban cubiertos de agua, ya no podíamos salir por la entrada. Tuvimos que ir hacia otra parte del condominio y salir por una cancha y ahí todavía cruzar una calle, así como ven aquí en el arco amarillo. Ese tramo que ven ahí fue el que cruzamos nosotros, pero ahí ya bajó el agua. Cuando pasamos, tuvimos que nadar. De hecho, a Andrés le llegó el agua al cuello y empezó a llorar, mi hijo, porque ya sentía que ya no podía caminar más, ¿no? Entonces, llevamos una mascota y bueno, salimos nadando y esto ya fue para eso de las 7 de la mañana, empezó a aclarar el día, nos fuimos a la iglesia. Fíjense que cuando yo salí de la casa donde vivíamos, aparte mi carro lo subí a la rampita y ya le llegaba el agua a las llantas. Cuando yo salí dije, vamos a regresar. Yo con esa idea me fui de la casa. Nos fuimos de la casa, pero, ¿saben? Nunca regresamos ya a la casa, ya nunca regresamos porque el agua llegó a 1,80 m en esa zona donde nosotros vivíamos. El carro que teníamos, pues quedó sumergido bajo el agua, totalmente, fue pérdida total. y todo lo que teníamos dentro de la casa, pues también, ¿verdad? Se perdió, porque como les digo, era una casa de 2 plantas, no había manera de subir muebles al segundo piso, todo lo teníamos abajo. Yo olvidé, había metido en una mochila mi computadora, cosas que yo quería usar. Como se fue la luz, salimos corriendo y la dejé. Cuando regresamos ya nada más a limpiar, pues ya andaban navegando la computadora y todo lo demás, ¿no? Y bueno, ya saben, cuando pasan estas cosas, pues eso es lo que sucede. Pero lo más importante era que estábamos vivos. Ahora, eso fue el comienzo, hermanos. Fue el comienzo porque yo pensé, como dije, vamos a regresar. Todavía el domingo que estaba duro el aguacero, yo dije, vamos a regresar, pero no, o sea, el agua no cesaba. Y entonces, para el domingo en la noche, queridos hermanos, de todos esos condominios como el que ven ahí inundado, mucha gente saliendo hacia las partes altas. Ese día, en la iglesia, teníamos casi 300 personas en el auditorio que venían huyendo de la inundación. Venían con sus mascotas, era una visión increíble. La gente llegaba por familias completas de 7, de 8 y todos mojados. Llegó un momento en que ya no cabíamos porque era como una terraza. No sé si conocieron nuestra iglesia, aunque sea por fotos. Y tuvimos que habilitar un lugar en la parte de abajo que era como un salón de fiestas sin terminar. Esa noche de domingo tuvimos arriba y abajo como unas 400 personas. Ahora, que el día especial pues sí funcionó porque estuvo llena la iglesia. Dios sabe cómo llenar la iglesia. Y sí fue así porque fíjense que esa noche estuvimos orando.
con la gente, obviamente la gente espantada, algunos no se ven capaz. El agua seguía cayendo a chorros, como decimos acá en México, y la preocupación era en qué momento iba a llegar el agua donde estábamos, sobre todo los que estaban en la parte de abajo. Gracias a Dios el agua nunca llegó hasta ahí, aunque sí en las partes bajas fue como lo pueden ver en las imágenes. Ahora, lo que era un momento difícil se convirtió en un momento de oportunidad por tener a toda esa gente ahí, pero también una gran responsabilidad. El día lunes estuvimos totalmente incomunicados, sin teléfonos celulares. La gente no podía pasar de Acapulco, de la parte central de Acapulco a la parte donde nosotros estábamos, porque donde está un Costco, estaba un Costco y el Hotel Princess, toda esa parte estaba inundada y no se podía pasar, a menos que llegaran en lancha, ¿verdad? El ejército llegó hasta el día martes, estuvimos un día sin comer, no había comida, no había agua con lo que habíamos llevado. Creo que nos comimos la comida que teníamos para el día especial, creo que la repartimos, ya ni me acuerdo. Esa noche yo no dormí porque no había dónde dormir, ya no había nadie más en el auditorio y el agua se estaba trasminando. Y en esos momentos te preguntas, ¿qué está haciendo Dios, no? Te preguntas, ¿qué está pasando? O sea, pero no como temor, sino más bien, pues, tú te preguntas, ¿qué está sucediendo, no? Y simplemente, pues, Dios está permitiendo que pases por una cosa así porque Él tiene un propósito. Para el día miércoles más bien dicho, la iglesia se convirtió en un albergue oficial, aparecíamos en la lista de los albergues oficiales del desastre. Gracias a Dios eso nos ayudó a que nos trajeron alimentos, nos trajeron agua, o sea, vinieron médicos porque se convirtió en un lugar oficial, entonces tuvimos la oportunidad de atender, sobre todo servir a la gente ahí, ¿no? Yo creo, porque se hicieron varios servicios cuando ya el agua bajó y la gente seguía acá en el albergue. Tardamos una semana, como de domingo a domingo, pero entre servicios y a la gente que tuvimos ahí, yo creo que hubo la oportunidad de presentar el plan de salvación a más de 600 o 700 personas en esa semana. Fue una prueba difícil, hermanos, porque pues nosotros perdimos todo como familia pastoral, todo el carro, todo lo que teníamos en la casa, pero también por lo menos un tercio de la iglesia también se vio afectado. O sea, la iglesia también recibió el golpe de la prueba porque la tercera parte de las familias de la iglesia estaban en la misma situación que el pastor, ¿no? Pero gracias a Dios, pues nos enfocamos y estuvimos haciendo el trabajo ahí en el albergue como parte de la iglesia, y los que iniciamos pues teníamos el control del albergue, pudimos hacer lo que se necesitaba hacer, desde cuidar físicamente a la gente como suministrarles la cuestión espiritual. Ahí estuvimos, hubo algunos detalles, por ejemplo, ven en la parte de abajo, ven a alguien ahí cargando unas televisiones, un centro comercial, no, una tienda de Costco, no sé si allá ustedes las conocen, si hay por allá, ¿no? Bueno, es como Sam's o tiendas grandes departamentales. Es como PriceMart. Eso, como esos. Era una tienda de esas. Y ellos abrieron si le ven, el agua les pasó por encima a esa tienda, estaban mero en el cauce. Entonces, el gerente de buena fe abrió las puertas para que la gente sacara la comida porque se iba a echar a perder. Pero la gente ya estando adentro no quería comida, quería televisiones y empezaron a saquear. Fue un momento bien difícil. Frente a la iglesia pasaban las camionetas con teles, con llantas, y el ejército persiguiéndolos. Y bueno, también fue un momento así como se ve en las películas, ¿no? El día miércoles, me acuerdo, yo mandé a Rosy con otra persona a traer comida, porque no teníamos todavía comida suficiente, y Rosy tardó 4 horas. Yo empecé a preocuparme. Lo que pasaba era de que las tiendas, a raíz de esto, ya no dejaban entrar a la gente
abiertamente, sino que los iban pasando uno a uno para que no pasara lo que pasó ahí en Costco. Porque la gente se desatora, algunos por desesperación genuina y otros pues por vandalismo. A la derecha ven la imagen de alguien que está entrevistado, era el gobernador en ese tiempo del estado, y ahí lo tienen, ¿verdad? Con el agua hasta el pecho. Y bueno, pasaron cosas como apocalípticas que nunca nosotros habíamos visto, pero también esto dio mucha difusión al puerto. Me acuerdo que andábamos, que esta situación se llevó hasta nivel de otros países, ¿no? Que se enteraron. Cuando terminó todo esto, al siguiente domingo cerramos el albergue. Dios se mostró como solo Él puede mostrarse. Nunca faltó nada. En tan poco tiempo no pudiera yo contarles todo lo que pasó, ¿verdad? Pero pequeños milagros, grandes milagros de parte de Dios. Cuando terminó todo esto, se fue la gente y solo me quedé yo y mi familia. Rosy y yo nos miramos y dijimos, ¿ahora dónde nos vamos? Porque ya no podemos regresar a la casa. ¿Qué va a pasar? Hasta entonces como que nos cayó el 20, ¿no? De que estábamos pues, en una situación complicada. Pero Dios ya tenía todo arreglado. Él sabía lo que iba a hacer con esa persona. Y ahora yo quisiera dejar eso para el final y pasar a la parte de, habiendo vivido esto, alguien hace un tiempo me animó a escribir por lo menos 4 o 5 cosas que pudimos nosotros haber hecho en este tiempo de prueba y que nos ayudó a pasar bien por la prueba. Porque es muy importante pasar por nuestras pruebas bien, porque hay un propósito. Entonces, quiero compartirles esas 5 cosas que yo creo que son las cosas que pudimos nosotros vivir y practicar y que espero que les sirvan a ustedes, porque en algún momento esto va a pasar en tu vida, es parte del crecimiento, es parte de lo que Dios hace. Y si no es en este momento, más adelante entraremos en una situación así. ¿Les parece? Entonces, quisiera yo ir entonces a estas 5 cosas que quiero compartirles. Aquí el título es entonces, cuando Dios manda una crisis, vamos a ver 2 puntos. 1, ¿cómo lidiar con la crisis? 5 cosas con las que tú puedes lidiar con la crisis. Cuando Dios manda una crisis a tu vida, ¿cómo lidiamos con ella? Ahora, en segundo lugar, vamos a ver el porqué de esa crisis, porque uno puede soportar muchas cosas, hermanos, si entendemos que hay un propósito. Cuando no podemos ver un propósito en el sufrimiento, esto se hace más difícil, pero es importante saber que Dios nunca manda una crisis a nuestra vida sin que haya un propósito de por medio. Hay una razón y eso nos debe ayudar también a pasar bien por ese tiempo de crisis. Número 1, entonces, ¿cómo lidiar con la crisis? Para empezar, usted y yo necesitamos gracia. Gracia. ¿Cómo lidiar con la crisis? En primer lugar, necesitamos gracia. Fíjese, hermano, hermana, que una de las cosas que yo recuerdo bien es que en ese tiempo que estuvimos ahí, tuvimos mucha paz de parte del Señor. En lugar de estar en pánico o estar preocupados o sentirnos abandonados o solos o desvalidos, la verdad es que el Señor nos dio mucha paz. Yo tuve la oportunidad de hablar con un familiar que estaba lejos y él me dijo después, oye, te escuchabas como si nada hubiera pasado. Yo estaba más como ansioso de saber que estabas viviendo eso y tú te escuchabas tan tranquilo. Y hermanos, no es porque yo soy la gran cosa, sino porque Dios nos da algo que se llama gracia. En momentos en que Dios nos manda una crisis, debemos confiar en su gracia. Dios nos promete su gracia. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia, y nosotros debemos entonces confiar en su gracia, que cuando vengan esos momentos, Dios nos va a dar gracia. Ahora, fíjate la relación entre gracia y paz. Colosenses 1 es un ejemplo. Pablo siempre en sus cartas
siempre repetía esta frase. Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, ¿qué dice? Gracia y paz. Gracia y paz sean a vosotros, ¿de quién? De Dios nuestro Padre y del Señor, ¿quién? Jesucristo. Fíjese el orden. Primero es la gracia y luego es ¿qué? La paz. Para tener paz, primeramente necesitamos tener la gracia de Dios en nuestra vida. Y gloria a Dios porque al menos es lo que yo entiendo, todos los que estamos escuchando este mensaje, hemos recibido la gracia de Jesús en nuestra vida. Así que no tenga miedo, hermano. Cualquier cosa que Dios le haga pasar, Él le va a dar de su gracia para que usted pueda tener paz en medio de todo el problema. Y eso es lo que nosotros vivimos, mucha paz, de veras. Créame que aún mis hijos me preocupaban qué iba a pasar con ellos en estas circunstancias, estaban muy chicos. No, hombre, ellos eran fue como un tiempo en el que ellos vivieron una experiencia, pues no digo agradable, pero que simplemente Dios cuidó de sus corazones de ellos. Fue algo que pasó y nada más. Así que, ¿qué necesitamos? Número uno, necesitamos gracia en medio de la crisis. Segundo, necesitamos fe también. Fe, ok, ya me estoy yendo mucho. Necesitamos fe. Obviamente necesitamos fe para pasar por esto. Fe es poder ver a Dios obrando en nuestras vidas, aunque no lo podemos ver de manera natural, ¿no? Aunque no lo podemos ver de acuerdo a las circunstancias. Usted sabe que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aunque en ese momento usted pueda estar viendo que todo se derrumba, que muchas cosas se pierden alrededor, ¿verdad? Que hay pérdidas aquí, que hay pérdidas allá, que hay dolor. Recuerde que nosotros podemos confiar en que Dios hace algo aunque no lo estamos viendo. Él está obrando en nuestras vidas y Él está cuidando en medio de lo que está sucediendo. Y es lo que nos dice aquí Josué 1:9. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Yo creo, hermanos, que nosotros tuvimos que ser muy valientes en medio de esas circunstancias. Como pastores, familia pastoral, no podíamos abandonar al rebaño y simplemente irnos, ¿verdad? Teníamos que estar ahí. Dios nos permitió pasar por eso junto con las demás personas. Y Dios nos dio también esa fe para no tener miedo ni desmayar. Dice, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. En los momentos de crisis es cuando más debemos estar confiando, cuando más debemos estar seguros de que Dios está ahí con nosotros a donde quiera que tengamos que ir. No tema, no desmaye, hermano. Si usted está viviendo una situación difícil en este momento, esfuércese. Sea valiente. En este tiempo de pandemia necesitamos esforzarnos y ser valientes. La gente necesita que nosotros mostremos ese valor y ese esfuerzo como iglesia. Amén. Todos tenemos miedo o todos podemos llegar a tener miedo de esta enfermedad, pero los cristianos debemos ser valientes, dominar ese miedo y seguir haciendo la chamba. Es lo que nosotros hicimos ahí en el albergue. No nos preocupamos por nosotros, sino por los demás. Pero para eso se requiere fe. La tercera cosa que va ligada a esto, ya vimos, es gracia, fe y el poder del enfoque. El poder del enfoque. Hay un gran poder en mantenernos enfocados. Cuando todo esto estaba sucediendo, estaban pasando tantas cosas, tanta gente demandando atención, algunos eran hasta irritables, se los puedo decir aquí en confianza, ¿verdad? Era importante mantener el enfoque, mantenernos con la mirada en las cosas que importan en ese momento. Y lo más importante en ese momento era la vida de las personas y aprovechar la coyuntura que Dios nos estaba dando para poder testificar a toda la gente que teníamos ahí en ese momento. Si nosotros hubiéramos estado pensando en nosotros o en lo que estábamos perdiendo o lo que perdimos, ¿verdad? Quizás nos hubiéramos puesto a llorar o a lamentarnos, pero no.
Hermanos, cuando estamos en una crisis tenemos que enfocarnos en lo que verdaderamente importa. Y lo que importa más en ese tiempo son las cosas de arriba. A ver, en medio de la pandemia de COVID, podemos estar pensando en los familiares, en nuestra propia salud, en la economía, qué va a pasar, y todo eso es legítimo y válido, hermanos. Pero es importante que nosotros mantengamos el enfoque, porque esto va a pasar. Y aún el mundo va a pasar, pero las cosas que son eternas, pues permanecen para siempre, ¿no? Y dice Colosenses 3, 1 al 2, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué cosa? Buscad las cosas ¿de dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y hermanos, en la inundación se perdieron muchas cosas materiales, pero se ganaron muchas almas para Dios. Y eso es lo más importante. Al final del día valió la pena, porque lo material se recupera, pero una vida que va a la eternidad sin Cristo es algo que ya es irremediable. Entonces necesitamos nosotros en ese momento de crisis, cuando estamos sintiendo que todo se está moviendo, enfocarnos, no dejar que nada nos distraiga. Asegúrate de enfocarte en las cosas de arriba. ¿Cómo andamos ahorita en la pandemia, hermanos? ¿Enfocados en las cosas de arriba o en las cosas de la tierra? ¿Preocupados? ¿El diablo nos está distrayendo con las cosas de aquí abajo? De tal manera que no podemos enfocarnos en hacer el trabajo, seguir a tu pastor. Es muy importante que tengamos enfoque. Muy importante. La cuarta cosa, ya vimos gracia, fe, enfoque. También necesitamos integridad. ¿Qué quiero decir con integridad? Bueno, cuando las cosas se ponen difíciles, es difícil a veces mantener la integridad. Hay la tentación de dejar nuestra manera correcta de ser o de actuar. ¿Es correcto? Empezamos nosotros a salirnos, a descarrilarnos del camino correcto. Pero quizás la forma más básica de integridad, aunque la más difícil, es el no quejar, el no sacar de nuestra boca cosas negativas en medio de la crisis. Cuando estamos en crisis, en prueba, Santiago dice que debemos de ser prontos más bien para escuchar, lentos para hablar y sobre todo muy lentos para enojarnos. ¿Cierto o no? Pero cuando estamos en problemas y el fuego nos está llegando, lo hacemos al revés. Primero nos enojamos, luego hablamos y decimos cosas que no debemos decir y ya al final escuchamos y decimos, ah, caray, la regué. Invertimos, ¿verdad? El orden. Y no, hermanos, necesitamos nosotros, cuando viene el tiempo de prueba, contenernos. Debemos contenernos, tanto en palabra como en acción. Yo les puedo decir que Dios actuó de una manera increíble y fue un tiempo que recordamos como algo asombroso en nuestras vidas, pero también hubo detalles muy difíciles, sobre todo con las personas, ¿no? Gente que realmente me estaba empujando, presionando y es fácil que uno empiece a soltarse y decir cosas o molestarse. Entonces es importante tener esa integridad. Es lo que pasó con Job. Si vemos nosotros, Job pues estaba pasándola muy mal y sin embargo Job conservó su integridad. Perdón, es que se me adelanta un poquillo. Ahí en Job 2, 9 al 10 dice, entonces le dijo su mujer, aunque retienes tu integridad, fíjense el consejo, maldice a Dios y qué, y muérete.
Y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal, ¿qué? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Yo creo, hermanos, porque ya he pasado por varias de estas, que es muy importante que nosotros en tiempos de crisis aprendamos a guardar nuestra integridad. Porque cuando llega el tiempo que la crisis termina, nosotros vamos a poder estar satisfechos, contentos, tranquilos de que en medio de la crisis no perdimos nuestra integridad. Así como Job, no hubo despropósito en contra de Dios. No hicimos cosas locas. No dijimos cosas que no debimos decir y que después difícilmente se pueden reparar. Recuerda, cuida lo que dices, cuida lo que haces y cuida lo que sientes en medio de la crisis. Es muy importante mantener el control aquí. Y por último, no solo necesitamos gracia, no solo necesitamos fe, enfoque e integridad. Hay un elemento más que yo puedo reconocer en mi prueba, en nuestra prueba, y es amistad. Necesitamos de otros, hermanos. La razón por la cual Rivi, o más bien dicho, como iglesias nos hemos constituido una red de iglesias, es por esto. Es porque somos iglesia, ustedes allá en República Dominicana es una iglesia y tiene autonomía y ustedes pues tienen una visión de parte de Dios para su pastor, pero siempre es importante trabajar juntos y en momentos de crisis, créanmelo, es muy importante tener a otros a nuestro alrededor que nos puedan echar la mano. En mi caso, o en nuestro caso, como familia, pues gracias a Dios por la vida de nuestra iglesia enviadora, que cuando llegó el momento pudieron llegar hasta acá para consolarnos, para ayudarnos con las casas, a limpiarlas. De veras, sin su ayuda, yo quién sabe cómo le hubiera yo hecho. Pero también, y aquí voy a meter lo que dejé pendiente hace rato, cuando nosotros estuvimos esa semana en el albergue, y llegaron los hermanos de Acapulco, de la Iglesia Bautista de Acapulco, pues empezamos a entender que ya Rivi, los pastores de Rivi, o a través de Felipe, que había estado moviendo esto, pues querían levantar algunos fondos para nosotros como familia. Y la verdad nosotros pensamos, caray, pues con unos 20,000 que nos den, estoy dando ahí cantidades, pero simplemente para que pues podamos salir de aquí y vivir 3 días en un lugar y luego ver cómo le hacemos, ¿no? Esta persona no busca dádivas, pero simplemente quiero ilustrar el punto. Hermanos, lo que hizo Rivi, y no solo Rivi, les puedo hablar de gente aún fuera de Rivi que supo nuestra situación, fue algo que Dios simplemente se voló la barda, como decimos aquí en México. O sea, fue algo mucho más allá. Y hubo ayuda de todo tipo, pero quiero enfocarme en esa ayuda, hermanos, porque fíjense que yo pienso con todo mi corazón, para cómo se dio la prueba, que si nosotros como familia pastoral no hubiéramos recibido la ayuda para empezar de nuevo, no sé si Colosio, la iglesia bautista de Colosio, estuviera todavía. Para mí fue un momento crítico, clave. Sin esa ayuda, sin esa amistad, sin ese cariño, sin ese apoyo, no sé dónde estaríamos mi esposa y yo y mis hijos. Quizás hubiéramos tenido que regresar y cerrar la iglesia y la obra de Dios pues hubiera tenido un retroceso. Y sé que tu pastor, Abel, aquí también, él tiene mucho más años como miembro de Rivi, como red de iglesias, pues sé que eso ha sido algo que se ha dado en la vida de muchos pastores, ¿verdad? Y yo sé, y quiero aprovechar para agradecer pues a tu iglesia, Abel, agradecer a ti, que sé que también participó en esta ayuda, y hermanos que están escuchando este mensaje, hermanos de RD, gracias.
Gracias por su generosidad. Gracias por su amistad sin conocernos. Y mira, ahora nos estamos conociendo. Cuando tu pastor se paró a decir, miren, es que una familia allá en Acapulco tiene el agua hasta el cuello, perdieron todo. Ese era yo, ¿vale? Ese era yo, Rosy. Nos hubieran visto cómo andábamos ahí en el albergue, nada más con un short ahí, con lo que pudimos, ¿no? Pero gracias a la amistad de ustedes y de muchos otros, es que pudimos pasar por esta crisis. Y tú harías bien, hermano, en buscar uno o dos o tres buenos amigos en tu vida. No que te den por tu lugar o por tu lado, no que te digan lo que tú quieres oír, sino esos amigos que te dicen la verdad, pero que también están dispuestos a ayudarte llegado el momento. Entonces, en este tiempo de crisis, de coronavirus, de enfermedad, de qué va a pasar con la economía, gracias a Dios porque tenemos una iglesia, tenemos hermanos, tenemos amigos que nos pueden ayudar y pues esto te debe de animar, hermano, para saber que no estás solo. Pues sobre todo tenemos la amistad de Dios, ¿no? Obviamente que el que se lleva el mérito sobre todo es Dios, Él fue el que lo hizo con nosotros y es el que lo hará también en tu propia vida. Dios no te deja, Dios no te abandona. Y ahí están, gracia, fe, enfoque, integridad y amistad. Podría ser las 5 cosas que yo de primera mano te pudiera decir que son cosas que son necesarias para pasar bien por una crisis cuando Dios está permitiendo que se abra el cerco. Y rápidamente quiero terminar con el segundo punto del porqué de la crisis. Hay 2 razones, rápidamente. ¿Por qué Dios abre un hueco en el cerco y tiempos de crisis en nuestra vida? Porque Dios va a salir glorificado. Él quiere llevarse gloria de nuestra vida. Nosotros existimos, hermanos, para darle gloria a Dios, tanto en escasez como en abundancia, en tiempos de prueba, en tiempos de gozo, tanto en vida o en muerte. Dios quiere llevarse la gloria de nuestra vida. Dios saldrá glorificado. Y yo creo, hermanos, que el nombre de Dios salió glorificado en esa prueba que nosotros pasamos como familia y como iglesia, porque la comunidad pudo darse cuenta del carácter, de los principios, pues del amor, ¿verdad?, que la iglesia mostró en ese tiempo hacia la comunidad. Entonces, la misma Biblia dice allí en Mateo que cuando la gente ve nuestras buenas obras, ellos glorifican, ¿verdad?, al Padre. Dice así: alumbre vuestra luz delante de ¿quién? De los hombres. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como iglesia no solamente compartimos el evangelio, cuidamos de mucha gente. Cuando terminó todo, muchos de ellos se llevaron cajas de alimentos que eran de la iglesia, pero que nosotros compartimos. Tuvimos un servicio para precisamente ayudar a mucha gente. De toda la ayuda que recibíamos, compartimos. Y sé que mucha gente recuerda ese momento y recuerda a nuestra iglesia como una hacedora de buenas obras. Y eso obviamente es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Que en este tiempo de pandemia la gente pueda ver las buenas obras del pueblo de Dios. No porque somos salvos por buenas obras, sino como el producto de nuestra salvación y acercar a otros a esa salvación que Dios quiere dar a las personas. Pero no solamente Dios va a salir glorificado, sino que tú, querido hermano y hermana, vas a salir bendecido. Es la parte nuestra. Si tú pasas bien tu prueba, si tú confías y dejas que Dios obre a través de esta prueba, el resultado es bendición espiritual y, ¿por qué no?, bendición física. También, Dios también quiere bendecirnos en cada área. Yo quiero decirles que después de haber pasado por esta prueba, tanto mi esposa como yo, como mis hijos, jamás hemos sido iguales.
Después de esto, nuestra vida cambió. Creo que Dios nos dio más sabiduría, nos dio más dependencia de Él y, ¿por qué no? También nos dio más influencia en nuestra red de iglesias. Nos permitió proyectarnos un poco más, que pudiéramos nosotros, pues, crecer en ese lado y ser de mucho más aporte y ayuda. Nosotros estamos agradecidos con nuestra red, con Dios primero, pero también eso nos ha impulsado a ser mejores. Y creo que así ha sido una bendición para nuestras vidas. Pero también, pues Dios nos regresó cosas mucho mejores de las que teníamos. Quizás esto es una cosa que se puede ver, pero quiero mencionarlo de manera más específica. Todo lo que teníamos, o sea, en la casa, Dios nos dio algo mejor. Si perdimos, si perdimos una computadora, por ejemplo, en mi caso, Dios me dio una mejor, que es la que estoy usando en este momento. Y si teníamos una cama ahí media como doblada y destartalada, Dios nos regaló una nueva, ¿verdad? Colchones nuevos, y no es jactancia, sino simplemente, hermanos, que Dios siempre quiere darnos cosas mejores. Y pues fue el caso de Job. O sea, Job dice aquí, Job 42, 12, 16, y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que ¿qué? Que el primero. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero. Porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, tuvo 7 hijos, 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 40 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Como ven, pues la bendición de Dios es evidente, ¿no? Y yo puedo decirles, hermanos, de primera mano que así es. Cuando tú pasas tus pruebas de manera correcta y confías, Dios va a bendecir tu vida tarde o temprano. Algunas cosas fueron pronto, luego otras cosas tardaron, pero hoy en día yo puedo ver que Dios quería avanzarnos. No quería hacernos retroceder, más bien quería avanzarnos, pero había que pasar por ahí. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a ¿qué? A su propósito son llamados. Hermanos, ¿qué hacer cuando Dios abre el cerco? Simplemente confía en Él y practica estas 5 cosas. Esa gracia, esa fe, ese enfoque, esa integridad, y rodéate de buenos amigos. Y luego recuerda que hay un propósito. En este tiempo de pandemia, ¿cuál de estas cosas necesitas en este momento practicar? ¿Cuál de estas cosas necesitas recordar para que tú puedas pasar por este tiempo triunfante, hermano? No derrotado, no desanimado, no aburrido, no apático, sino ferviente, animado, con una visión de lo que Dios está haciendo y entendiendo el tiempo que Dios nos está haciendo vivir. Y si lo haces así, hermano, hermana, Dios te va a bendecir y Él será glorificado. Dios los bendiga, hermanos. Espero yo que esto haya sido de bendición para ustedes. Amén. Mamá.